Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo continuamos su programa, Una entrevista con Dios. En este momento damos lecturas de las Escrituras y la mía se encuentra en el capítulo 5 del libro de los Efesios, del verso 1 al 20. Efesios capítulo 5 del 1 al 20. Amén. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni trubanerías que no convienen, sino antes acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene la herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, a ti atribuimos la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor amado, por darnos el privilegio de venir ante ti y poder conocer cada día más acerca de tu palabra. Señor, permite que la luz de tu Santo Espíritu ilumine el corazón de cada hermano y cada amigo en este día, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. De nuevo con ustedes su programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Dios les bendiga, mi nombre es Hugo Briones. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Dios les bendiga, mi nombre es Esaú Sánchez. Bien, amados hermanos, hoy tenemos un programa interesante como siempre y estaremos hablando un poco sobre el reino de Dios sobre la tierra como comenzamos la semana pasada. Luego también tenemos escuchando el mensaje de la palabra del Señor y tenemos algunas cuantas preguntas que nos han hecho. Y hay dos preguntas que nos hicieron y queremos que ustedes, hermanos, le pueden contestar. La primera pregunta que este joven nos hace es: ¿qué se entiende cuando el Señor dice que no hay nada oculto que no sea descubierto, ni escondido que no sea traído a luz? ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo esa palabra? Amén, la gloria sea para el Señor. Le damos gracias a nuestro amigo televidente por, verdad, hacernos esas preguntas, verdad, ya que nos concierne a todos, tanto al pueblo de Dios como a los que no conocen de Dios. Y sí, es una pregunta muy importante en la cual hace ver que, verdad, hay interés por, verdad, alcanzar la sabiduría y alcanzar el conocimiento de lo que es Dios, o lo que la palabra de Dios nos dice a través de ella. Y el Señor Jesucristo lo que quiso decir en esas palabras es que todo lo que hagamos en este mundo, sea cualquier cosa que queramos ocultar, cualquier situación que esté pasando a nuestro alrededor, siempre el Señor va a traer a la luz. Si hay un pecado oculto por mucho tiempo, o que haga o quiera hacer inclusive ocultarlo de una manera profesional, por decirlo así, siempre va a salir a la luz. No va a haber nada oculto debajo de la tierra, ni aún arriba de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor es el creador de todo, y todo siempre va a salir a la luz, ya sea que estemos ocultando, por ejemplo, una mentira, el mentirle a alguien, o el engañar. Un ejemplo en los matrimonios, cuando el esposo o la esposa se engañan, hay una infidelidad.
¿verdad? La persona actúa de una manera que no se va a dar cuenta, y puede ser que lo haga, pero ¿qué pasa? Tarde o temprano esa mentira va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque el padre de esa mentira es Satanás, y él es el padre de las tinieblas. Ahí no hay luz, pero cuando Cristo, y en esta palabra pudimos ver que hay que dejarnos alumbrar por Él, cuando esa luz viene, Él trae a relucir toda la verdad, y ahí es donde se da cuenta la persona. Cualquier situación, ya sea tanto personal, tanto espiritual o material, que se haga en contra de lo que no le agrada a Dios, siempre, tarde o temprano, va a salir a la luz. Amén. Gracias por este hermano que nos hace esta pregunta. Sabemos que es de mucha importancia, de mucho también de ayuda para muchos de los televidentes que ven este programa. Y vemos nosotros que nuestro Señor Jesús, Él mismo lo dice en su palabra, que Él es la luz. Y anteriormente Él dice que el mundo estaba en tiniebla, y vino Él a dar luz, porque Él es luz. Y entonces cuando nuestro Señor Jesucristo mora en el corazón, en la vida del ser humano, no puede haber oscuridad, no puede haber tiniebla, porque Él es la luz. ¿Y qué es lo que no se puede ocultar? Porque Dios lo conoce todo. Nuestro hermano dijo ya que Él fue que creó los cielos y la tierra. Él sabe todo movimiento que hay, y fuimos creados a semejanza de Él. Entonces Él sabe cuáles son las debilidades y qué es lo que ocultamos nosotros a los ojos de los hombres, pero ante Dios no hay nada oculto. Entonces todo lo que pensemos nosotros en algún momento que estamos ocultando, Dios lo va a traer a luz, porque Él conoce todo. Pero ante los hombres podemos mentir, podemos engañar. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí en este versículo, que Él dice que no hay nada oculto, que no ha de salir a luz, es que nosotros seamos luz siempre, la luz que alumbre a otras personas que están en una oscuridad. Cuando digo oscuridad, cuando está en una mentira, un engaño, aún mismo cuando se está engañándose mismo la persona, viene nuestro Señor Jesucristo y viene a poner la verdad, viene a poner su palabra, su presencia de Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en la libertad, en una luz, una luz no literal, una luz de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos y estamos seguros en dónde caminamos y el camino que seguimos. Amén. Amén. En el contexto espiritual, considero, como vemos en Marcos, capítulo 4, 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si nosotros nos damos cuenta en estos tiempos, hay un montón de mentiras, hipocresías, engaños, y todo eso es tipología de lo que es la oscuridad. Y las tinieblas representan el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo es la luz. Y creemos que la palabra de Dios es la luz que todo hombre necesita, porque la palabra es Cristo. Entonces, cuando nosotros permitimos que Jesucristo sea el que rija cada paso que damos, considero que las tinieblas van a empezar a ser dispersadas. Ciertamente, donde hay oscuridad, donde hay mentira y todo lo demás, es porque Jesucristo no está presente. Pero cuando Cristo Jesús viene a la vida de una familia, a la vida de un matrimonio, etc., entonces todo lo oculto empieza a salir a la luz. La diferencia es que cuando Cristo está en el asunto, todo se soluciona para bien. Pero cuando no, tarde o temprano, el pecado va a salir a la luz. Pero muchas veces, si Cristo no está en el asunto, lamentablemente lo que vamos a obtener es destrucción. Y por eso es importante que nosotros busquemos a Dios para que todo lo que salga a la luz con la sabiduría de Él pueda ser resuelto. Amén. La segunda pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que no se puede echar vino nuevo en odre viejo, ni sino vino nuevo en odre nuevo? ¿Qué es lo que quiere decir Él con eso? Amén. También estamos hablando desde el punto de vista espiritual, es que no podemos estar mezclando las cosas. Cuando Dios nos hace libres y Dios viene a nuestro corazón, no podemos estarnos mezclando con lo que el mundo ofrece. Es una nueva vida, nacemos de nuevo. Y poniendo el vino nuevo en odres viejos, lo que va a hacer es que el odre se va a reventar, no va a dar abasto. ¿Por qué? Porque el vino nuevo, cuando se va añejando, el odre viejo ya es viejo,
y se le pone el vino nuevo, no va a dar abasto porque cuando vaya a fermentar lo que va a hacer es que lo va a reventar. Y es lo mismo el remiendo también del pantalón que él habló. Es lo mismo, no se puede hacer en un agujero un remiendo. ¿Por qué? Porque va a ser peor la rotura. Entonces el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos y busquemos de Él y estarnos dejando guiar por el Espíritu Santo en su palabra. No mezclar las cosas que el mundo ofrece en nuestro diario vivir, sino que alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque si nos contaminamos, eso va a provocar un enfriamiento o va a haber una caída en cuanto a nuestra vida espiritual hablando. Y en lo particular es lo mismo, si nosotros nos mezclamos con cosas que no van de acuerdo a la honestidad, al ser honesto con uno mismo primeramente, y uno hace cosas que no debe, tarde o temprano va a salir a la luz o va a traer un efecto negativo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Amén. También habla del odre. El odre somos nosotros. Cuando Él viene a la vida de nosotros, hay una transformación, un cambio, la cual no puede haber sombra ni variación en nosotros. Entonces lo que puedo entender yo es de que cuando Cristo llega a la vida del ser humano, todo es nuevo. No se puede traer lo pasado, ni se puede traer lo futuro, porque el futuro lo conoce Dios. Pero lo presente, lo que Dios hace en el ser humano, es algo nuevo, algo diferente, entonces se guarda. Y está hablando del vino, está hablando de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, cómo guardar el carácter de Dios, cómo mantener el carácter de Dios en la vida de cada ser humano, porque no se puede mezclar, ya nuestro hermano lo dijo, pero yo puedo poner yo también oscuridad con luz. No puede haber en un lugar, en el mismo lugar, oscuridad y luz. Tiene que haber oscuridad o va a haber luz, y luz es nuestro Señor Jesucristo. Pero está hablando de un odre. Odre somos nosotros. Cuando viene la presencia de Dios, viene el Espíritu de Dios a morar en nuestro ser. Entonces tenemos que ser un odre nuevo, un odre donde nosotros que tengamos que presentarnos cada día ante Dios en una santidad. Una santidad me refiero en todo, en adorarlo, en buscarlo, su presencia en todo tiempo. Bien, sabemos también que en este caso, ¿verdad? Como decían mis hermanos, el vino es una representación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos llenos del vino de Dios, en este caso nosotros representamos los odres y el vino representa a la presencia del Espíritu, pues el Espíritu Santo no puede morar en templos sucios. El vino nuevo no puede estar en un odre que está viejo, que está quizá ya con rajaduras, quizá nadie va a querer beber de él. ¿Por qué? Porque está viejo. Entonces, aunque digan, pero lo que hay dentro, o sea, es nuevo, nadie va a querer beber. Todos lo van a rechazar. Asimismo, si nosotros estamos viviendo en pecado y estamos manifestando frutos malos, entonces el Espíritu Santo no puede morar en nosotros, porque entonces estaríamos dando mal testimonio de lo que es nuestro Señor. Por el otro lado, cuando vamos a la palabra, sabemos que dice que nosotros antes tenemos que ser lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo odre es. Y entonces las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque si el odre es nuevo, todo el mundo va a querer beber de ese vino. Entonces, si nosotros somos regenerados por la presencia del Espíritu Santo, y empezamos a ser llenos de Él, de su palabra, entonces todo el mundo va a querer beber de lo que hay en nosotros. Pero siempre y cuando lo que haya en nosotros sea del Espíritu Santo. Porque en estos tiempos vemos a muchos odres que representan seres humanos, que aparentan tener un vino nuevo, pero lo que ellos tienen es pecado. Y por eso es que hay muchas iglesias, muchas personas siendo engañadas porque están bebiendo de un vino contaminado. Y no es el vino que Dios da, no es la palabra genuina que el Espíritu Santo da. Entonces necesitamos aceptar al Señor Jesucristo, necesitamos que Él sea el que transforme nuestras vidas para que el Espíritu Santo venga y more en nosotros y así podamos ser de bendición a otras personas. Amén, gloria a Dios. Bien, podríamos ver en corta palabra, para hacer otra pregunta, es explicarle literalmente qué es un odre. Pero estoy seguro que mucha gente no entiende, no sabe qué es ese envase, de qué es un odre, literalmente. Literalmente un odre es hecho de lo que es el cuero de la cabra o de la oveja, y es remendada, ¿verdad? Y es lo que usaban antes los israelitas, los judíos, para almacenar agua o vino.
Entonces eso lo que hace es que lo tuestan y lo remiendan y al final le ponen un tapón que puede ser un corcho de madera y eso es lo que ellos depositaban en el vino o el agua o la leche cuando, ¿verdad?, ordeñaban sus cabras o sus ovejas. Ellos lo hacían así. Eso es lo que significa literalmente un odre. Como es la forma, es como una bolsa o cantimplora o lonchera, por decirlo así, pero que es especialmente para el agua, el vino o la leche de cabra. Amén. ¿Quién lo usa en nuestro tiempo? ¿Quién lo usa en nuestro tiempo? En nuestros tiempos es usado por las personas que inclusive van a los trabajos, a los farmers, los cultivos, a cosechar la tierra. Los que trabajan en esos lugares usan ese tipo de odres, ¿verdad?, para poder llevar el agua. Amén. Aunque hay otros medios, pero sí es más que todo en el área del oriente, en donde es Israel, los pueblos vecinos de ese sector, en donde prácticamente fabrican o usan ese tipo de instrumento para llevar agua, por decirlo así, o utensilio de cocina para llevar el agua y eso. En nuestro continente se usan otro tipo de formas de usarlo, ya sea un galón o una bolsa diferente a almacenamiento. Mayormente los soldados amén, utilizan esto, los Boy Scouts utilizan estas cosas, gente que van a viajar de camping, ¿entiendes? O sea, queremos hacerle énfasis a ustedes, ya que hicieron la pregunta, esto por la razón de que siempre hay algo que se carga para preservar algo que nos dé vida cuando tenemos sed, por el estilo. Por tal razón, es de suma importancia que nosotros, el Señor dice que somos la luz del mundo. Tenemos que cargar en nosotros algo que pueda saciar la sed de las personas que nos rodean. Entonces, como odre, como nosotros somos odre, estamos cargando a Jesucristo y al Espíritu Santo en nosotros. Amén. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Sé lleno del Espíritu Santo, dice Pablo. Entonces, si nosotros como odre estamos llenos del Espíritu Santo, lo que va a fluir de nosotros es ¿qué? Vida. ¿Y quiénes están escasos de la vida? La gente. Entonces, nosotros vamos a dar ¿qué? Vida, a saciar vida a aquellos que carecen de vida. La vida de Jesucristo. Si estamos llenos de Jesucristo, tenemos ¿qué? Amor. Tenemos ¿qué? Paz. Tenemos ¿qué? Verdad. Somos ¿qué? Transparentes. Si estamos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, como odre, no se puede echar ¿qué? Vino nuevo. ¿En odre qué? Viejo. ¿Qué es un odre viejo? Hablando ahora de seres humanos. ¿Qué es un odre viejo? Porque tiene edad o también puede ser un joven odre viejo. Un odre viejo es aquello que no ha sido transformado por medio de ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Un odre viejo es el mundo. Pablo dice en Colosenses allí, el viejo hombre. Hablar acerca del pecado, del mundo. Y dice Pablo, no conforméis a este mundo. Entonces no se puede hacer la cosa santa, la cosa de Dios, y ligarla con el mundo. Tenemos que ser ¿qué? Transparente. No se puede poner paño ¿qué? Nuevo en remiendo ¿qué? Viejo. Porque entonces el paño nuevo va a ¿qué? ¿Y el viejo qué va a hacer? Se va a romper. Porque el nuevo va a estericar, en otra palabra. Y entonces se va a hacer más grande la rotura. Y eso significa que están participando con el mundo. Nosotros no podemos vivir con el mundo y con Dios. No podemos vivir en dos aguas. Santiago, ¿qué dice Santiago? Lo dice. Que una fuente no puede dar ¿qué? Dos aguas al mismo tiempo. Entonces es muy importante que entendamos. No podemos participar con el mundo. Lo que el Señor quiso decir, amados hermanos, empezó a hacer la pregunta, que no podemos estar viviendo con el mundo ni con las cosas de Dios. No podemos ser hipócritas, en otra palabra. Eso allí es poner paño yo. Hipócrita, viviendo dos clases de vida. Yo digo una cosa y vivo otra. ¿Me están entendiendo? O sea, hay mucha gente que son hipócritas, que son mentirosos, que son falsantes, como decían nuestros hermanos, y sobre todo, que son engañadores. Eso es echar vino nuevo en odre viejo. El odre nuevo se le echa vino nuevo. Como decía el varón aquí, somos transformados por medio de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Somos nueva qué? Criatura. Pues entonces puso ¿qué? El Espíritu Santo en nosotros. Él no mora en templo
sucio. Querido amigo, usted tiene que ser lavado y redimido por la sangre de Cristo. Nos guiamos, en otras palabras, por Jesucristo. La pregunta ahora sobre el reino de Dios sobre la tierra es muy importante. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando dice el reino de Dios sobre la tierra. Sabemos todo que es un reino, pero ¿qué es el reino de Dios sobre la tierra? En corta palabra cada uno. El reino de Dios sobre la tierra es cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, es el que nos ha dado y nos seguirá guiando para poder alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él lo dijo inclusive, que cuando Él andaba en la tierra, en Jerusalén, en Israel, dijo que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos en la tierra es estar cubiertos y buscando la dirección de Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Eso es el reino de los cielos en la tierra en estos momentos, ya que Jesús murió, resucitó, pero Él viene de regreso, pero envió el Consolador a la tierra. Entonces el Consolador es el Espíritu Santo y Él es el que nos convence de todo pecado. Entonces el reino de los cielos se acerca a nosotros y es lo que estamos haciendo, donde se predica la palabra, lo que estamos haciendo a las naciones, predicar el Evangelio, es llevarle el reino de Dios a las naciones, a la tierra. Eso para mí es el reino de Dios, cuando Jesucristo viene a mi vida y toma parte en mí, y es cuando yo me someto a Él, a su obediencia. Entendemos también que el reino de Dios en la tierra es la presencia misma de Dios hacia los hombres, porque lo dijo el hermano Hugo, que se ha acercado a toda humanidad que fue creada por Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice cuando dice que el reino de Dios en la tierra? Es cuando nosotros vemos que Dios quiere que nosotros vivamos en esa paz, porque el reino de Dios es paz, hermanos. El reino de Dios es gozo, el reino de Dios es tranquilidad, seguridad en nuestras vidas, donde todo es paz y paz en todo lado que vayamos es paz, pero lamentablemente el enemigo ha venido a destruir acá en este mundo. Entonces vemos nosotros cómo la humanidad está viviendo ahora, pero cuando hay el reino de Dios aquí en esta tierra, es paz para toda la humanidad, no importando raza, ni color, ni creo, es paz en toda la humanidad. Eso creo que entiendo yo en el reino de Dios. Gloria a Dios. También cuando hablamos del reino de Dios, en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Ciertamente en Hebreos 12:2 encontramos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos damos cuenta que todos nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, o sea, el reino de Dios mora en nosotros, y damos a conocer y podemos decir que a través de nosotros el reino de Dios se manifiesta a las personas que viven en tinieblas, o sea, la luz se manifiesta y disipa las tinieblas. Pero también cuando hablamos del reino de Dios sobre la tierra, también nos lleva a pensar del reino milenial, porque ciertamente hay personas que consideran que el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo va a ser en el cielo. Y en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, nosotros encontramos que dice que va a venir un ángel y va a traer la gran cadena en la mano y va a atar a Satanás por 1000 años. Y luego entonces viene lo que es el reino milenial. Pero en Isaías capítulo 65 nos damos cuenta que Isaías profetiza acerca del reino de Dios acá en la tierra, en donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, en donde el niño va a morir de 100 años, en donde va a jugar el lobo y el león, en fin, donde va a haber una paz eterna, en donde no va a haber maldad. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar atado por 1000 años y quien va a regir el mundo entero con vara de hierro es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí nos da a conocer también el reino de Dios en la tierra, porque hay muchos que están diciendo que no, que literalmente el reino de Dios solamente es en el cielo. Otros dicen que traen el reino de Dios del cielo aquí a la tierra. No. Cuando habla del reino de Dios en la tierra, está hablando de que Cristo está con nosotros y el mundo está conociendo a Cristo a través de nosotros. Y también habla del reino milenial, que el Señor Jesucristo va a regir a las naciones con vara de hierro. Amigo televidente,
Vamos a escuchar la palabra de Dios, pero queremos darle un mensaje de parte de Dios directamente, mayormente a los pastores y las iglesias, que deben prepararse, porque comenzará el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte no es enviado por Dios, sino que es una mortandad espiritual, donde muchas iglesias van a estar cerradas, muchos líderes se van a volver atrás, van a negociar con el evangelio. Ha estado pasando esta cosa, pero ahora es totalmente pronto, donde muchas iglesias, muchos hermanos y hermanas volverán hacia el mundo. La mortandad espiritual, la escasez de la palabra de Dios. Muchos líderes van a ser escandalizados, lo van a escandalizar, y entonces estos escándalos va a hacer que la iglesia se dividan. Dios le está dando un mensaje de advertencia a los pastores que están viendo el programa o a los hermanos para que lo digan. Es un momento de vivir de rodillas, es un momento de clamar a Dios y de poner su mirada únicamente en Jesucristo. No ponga su mirada en ningún hombre, no ponga su mirada en ninguna mujer, no ponga su mirada en ninguna compañía, no ponga su mirada en ninguna cosa material. Póngala en el Señor. Viene una escasez terrible, una mortandad, donde las personas van a perder la fe y se van a apartar de Dios y van a volver a los rudimentos del mundo. Satanás va a entrar ahora directamente a la iglesia. Yo veía como los hermanos caían al piso muertos, pero era de una manera espiritual. Yo le decía, Señor, ¿por qué están cayendo muertos? Dice, esa es la condición espiritual de cada uno de ellos, comenzando desde el altar. Y el Señor me dijo, mira aquí. Cuando miré, vi el capítulo 9 del libro de Ezequiel, donde el verdugo salió a matar y comenzó por la casa de Dios, por el altar. Mortandad espiritual, desánimo, desaliento viene ya para la iglesia, donde tantos líderes, pastores y mujeres y hombres y fieles y líderes van a volver atrás, van a dejar la cosa de Dios, va a haber escándalo terrible y sobre todo muchas iglesias van a estar cerradas y divididas. Dios está llamando a que nosotros nos recojamos, nos metemos en ayuno y oración, nos metemos en lo que se llama la montaña de Dios para pedir a Dios misericordia y compasión, porque el ángel saldrá a matar por las calles, comenzando por los hogares, divorcio terrible más que nunca, separación terrible. Es un llamado de advertencia, alerta de parte de Dios a todos los creyentes lavados y redimidos por la sangre de Cristo, que abran sus ojos y pongan su mirada solamente en Jesucristo, porque lo que viene es grande y difícil para poder estar de pies. El que piense estar firme, mire que no caiga, porque pronto va a suceder esto. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Glorifícate. Llama, Señor, a los líderes, a los pastores, Padre, a los hermanos. Aviva tu obra en medio de los tiempos y permite que podamos recogernos y ponerte a ti en primer lugar. No permite que las cosas seculares o materiales nos ahoguen la vida espiritual. Por favor, ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén. En este momento entramos al mensaje de la palabra de Dios a cargo del evangelista y nuestro hermano ministro Brioni, nuestro hermano Hugo. Amén. Dios le bendiga. Sea el nombre del Señor glorificado, y en esta noche pues gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad. Y tengo como tema siendo verdaderamente libres. Y la palabra está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. El tema es siendo verdaderamente libres. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas tú obrando, Señor, en nuestros corazones y en los corazones y mentes, Señor, de cada amigo televidente y de cada hermano y hermano que nos sintonizan en este momento, Señor. Que seas tú glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como sabemos, el libro de Juan, capítulo 8, es donde Jesucristo le traen a una mujer sorprendida en adulterio.
Y cuando se la llevan a él, porque los fariseos y los escribas querían tomarlo a él a ver qué él hacía referente a este tipo de situación de una mujer adúltera. Pero cuando él llegó y la llevaron la mujer adúltera, le dijeron que ella había adulterado. Entonces Jesucristo lo que hizo fue que se postró en tierra y él escribiendo le dijo que aquel que estuviera libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y qué pasó? Empezaron a salir uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a esta mujer? Mujer, ¿dónde están los que querían apedrearte? La mujer miró y no estaban. Entonces él no la condenó. Él lo que hizo es que, mujer, vete pero no peques más. Ahí hubo una liberación. ¿Por qué? Porque fue sorprendida en pecado. Pero podemos ver la condición de ese pueblo, cómo estaba. Cómo estaban los fariseos, los escribas, aquellos que eran intérpretes de la ley, que decían llevar las cosas de Dios, de lo que Moisés y del padre Abraham sabían. Pero sabemos que ellos no estaban siendo libres. Y Jesucristo cuando los confrontó y les dijo, aquel que crea libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una confrontación. ¿Por qué? Porque la verdad llegó a ellos. Jesucristo conoce el corazón y la mente de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos sintonizan en estos momentos. Y el Señor quiere que en estos momentos, en estos tiempos que nosotros estamos, seamos libres. ¿Libres por qué? Por su palabra, libres por lo que Él hace en nuestra vida. Él confrontó a estos hombres que decían ser sacerdotes o hombres que llevaban la ley de Dios como era. Y decían que ellos no tenían ningún yugo ni nada de esclavitud. Y cuando podemos ver en este capítulo, en todo el capítulo, cuando lo leemos, se dice que hubo una confrontación en cuanto a Jesús, de dónde Él venía y quién era Él. Y Jesús le dijo que Él venía de arriba, que Él lo había enviado el Padre y Él hacía lo que el Padre le hacía y le decía que hiciera. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ellos no le creían. Solo un remanente le creyó, pero a eso fue que Él les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso nos dice el Señor Jesucristo a nosotros, que seamos libres. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, cuando nosotros nos metemos y buscamos la dirección de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda y nos hace ver las cosas de una manera diferente. ¿Para qué? Para que no hagamos cosas que a Dios no le agrada, para que podamos humillarnos y estar delante de su presencia siempre como ayunando, orando y leyendo, escudriñando su palabra. Los confronta, la palabra nos confronta y nos ayuda a que crezcamos espiritualmente. El Señor Jesús en esta ocasión hizo libre a una mujer, no solamente de ese yugo de adulterio, sino que la salvó. No solo la liberó de eso, de los que estaban y la acusaban, porque aquí también hay que ver que no solo ella fue la que adulteró, también hubo un hombre. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba ese hombre? Ese hombre no apareció, no se hace mención sobre él, pero tuvo que haber hombre y mujer para adulterar en ese aspecto, porque había una fornicación en ese asunto. Pero el Señor Jesús conoce todo y Él libertó a esta mujer. Entonces el Señor nos habla a nosotros en este capítulo de que seamos libres. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Y cómo podemos ser libres? Si nosotros permanecemos en su palabra. Fuera de su palabra no podemos hacer nada, fuera de su dirección no podemos hacer nada, y el Señor a través de ella nos dirige. ¿Para qué? Para que tengamos libertad. Este pueblo de Israel, estos fariseos, estos escribas, decían ellos que ellos no tenían ninguna esclavitud, no eran esclavos, pero el Señor les hace ver que ellos sí eran esclavos. ¿Por qué? Porque ¿a quién pagaban ellos sus impuestos? ¿A quién llevaban los impuestos? No a su pueblo Israel. Estaban sometidos bajo la autoridad de Roma. Los romanos, el imperio romano era el que los tenía esclavizados. Así como Israel vino siendo esclavizado desde el principio, estos hombres también lo eran, y el Señor Jesús se los hace ver. En el versículo 34 dice, Jesús le respondió. ¿Por qué? Porque es ahí donde ellos les confronta
y les dice, le respondieron ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Pero Jesús le responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí el Señor les está diciendo, aunque ellos no lo entendieron de esa forma, pero el Señor les está haciendo ver de que ellos están cegados, de que les quiere abrir el entendimiento, que les quiere abrir esos ojos que están tapados por culpa del pecado. Y es lo que Dios nos habla a nosotros, que abramos nuestros ojos, que veamos al autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Tenemos que poner la mirada en Él, ¿para qué? Para poder ser libres. Y Jesucristo en ese entonces, Él les recalcó de que ellos eran esclavos. ¿Esclavos de quién? De los romanos. ¿Por qué? Porque estaban sometidos bajo ese régimen. Y Él había venido desde el cielo, ¿para qué? Para libertarnos, para libertarles a ellos, para que ya no sigan en ese yugo de esclavitud. Pero ¿qué pasa? Ellos practicaban el pecado, constantemente estaban pecando, y así está el mundo hoy en día. Muchos están constantemente en pecado, las iglesias inclusive, los que están adentro, hay unos que dicen yo soy de Cristo, pero practican siempre el pecado, mas no saben que el Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu de Dios nadie lo puede engañar. Amado hermano y hermana, no sigas pecando. Tienes un Dios de orden, un Dios santo. Busca la santificación. No juegues más con Cristo. No juegues más con esa libertad que Jesús te dio, que esa sangre derramada en la cruz del Calvario no fue en vano. Jesucristo vino a libertar. Jesucristo vino a sanar. Jesucristo vino a levantarte de donde te encuentras. No pongas la mirada al problema. No pongas la mirada a aquello que te aqueja, aquella aflicción. Dale todo al Señor. Ríndete, humíllate delante de Él. El Señor te está esperando con brazos abiertos para darte esa libertad. Así como habló a estos, no seas un fariseo más. No seas un escriba más. Libértate, déjate libertar por el Espíritu de Dios. Déjate libertar por Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Jesucristo vino a este mundo para libertarnos del pecado, para libertarnos de aquello que nos aqueja, de aquellas enfermedades. Dios te ha hecho libre. Iglesia, despertemos, es momento de despertar, es momento de ayunar, es momento de doblar rodillas, de clamar a Dios. ¿Para qué? Para que no vengan tiempos malos, sino al contrario, estar firmes, confiando y esperando la venida del novio de la iglesia, que es Cristo Jesús. Ese que un día se fue, pero regresa por su pueblo. No juguemos más al cristiano. No juguemos más a ser el líder. No, purifiquémonos en el nombre de Cristo, busquemos su dirección, pero permanezcamos en su palabra. En Juan 15:5 lo dice, si permanecéis en mí, vamos a llevar mucho fruto. El Señor Jesús a través de esta palabra nos habla y nos dice que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay libertad. El mundo no te puede libertar, el vicio no te puede libertar, el amigo no te puede libertar, el juez te puede sacar de la cárcel, pero no te da la libertad espiritual, la libertad que tú necesitas. Si tú estás pasando un momento difícil en tu vida, dale la vida a Cristo, Él te va a libertar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo es el único que puede libertarte. Pero cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros de corazón contrito llegamos a sus pies y le clamamos y le pedimos, ¿para qué? Para que nos ayude. Él no quiere que nosotros nos dejemos llevar por lo que el mundo ofrece. El mundo te va a ofrecer cosas vanas, cosas que pasarán, pero esto, la palabra de Dios, el recibir a Jesucristo en tu corazón, ese te va a dar la vida eterna. Él te va a llevar a la gloria, Él te va a dar todo. Todo lo que tú estás pasando en este momento es producto porque has venido arrastrándote juntamente con el pecado, juntamente con lo que el mundo te ofrece. Pero el Señor en estos momentos te dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el único que lo puede hacer es Jesucristo. En Juan 8:36 lo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que te hace libre. Jesucristo es el que pagó en la cruz por ti y por mí, por nosotros,
¿Para qué? Para tener esa libertad que necesitamos, una libertad en el espíritu, una libertad en nuestra alma, en nuestro ser interior. Dejemos que Cristo crezca en nosotros, que esa luz resplandezca en nuestra vida para poder hacer lo que a Él le gusta. Pero hay algo que a Él hay que darle, y es la obediencia. Obedecer lo que Él dice a través de su palabra, a través de ella. Porque también nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te dice que clames a Él en esos momentos difíciles que tú estás pasando. Y no importa el problema, la tormenta, no importa lo que tú estés pasando en estos momentos, clama a Él, Él te responderá y Él te hará libre de toda situación, libre de todo yugo de esclavitud. Esa enfermedad se va, ese problema se resuelve. Todo lo que estés pasando en estos momentos, deja las cargas al Señor, Él las toma, Él las recibe, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Pero en estos tiempos peligrosos que estamos, es necesario que haya obediencia, es necesario que haya arrepentimiento, arrepentimiento de corazón, no solamente porque lo vea el hermano, no solamente porque lo vea el amigo, un arrepentimiento, una reconciliación con Dios santa, humilde de corazón, un corazón contrito, que haya eso. Eso es lo que Dios quiere, una obediencia en buscar su reino, en buscar su palabra, en ayudar, en no juzgar, porque somos buenos para juzgar y nosotros no somos jueces, pero el que juzga es Dios. No juzguemos más, no hablemos más, sino que obedezcamos a la palabra, porque la palabra es la que nos va a hacer libres. La palabra es la que nos va a hacer libres. Hay que permanecer. Esta palabra es una profecía escrita en 2 de Pedro 1, 18 al 21 nos dice que Dios dejó esta palabra. ¿Para qué? Para que a través de ella nosotros podamos, con la ayuda de nuestros líderes, de los pastores, de los maestros, poder entender y percibir lo que Dios nos dice a través de ellos, porque Dios ha dejado a líderes, a pastores, a profetas, pero la palabra profética más segura es esta. Podrán venir con una palabra de ciencia, sí, es Dios, y créelo porque es Dios, pero hay que estudiarla, hay que hacer un estudio si es verdad o no esa palabra, pero esta palabra es la que no falla, y el Señor nos lo dice en 2 Pedro 1, del 18 al 21, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta escritura no fue hecha por hombres así, por decirlo, como cualquiera escribe un libro. Hoy hay miles de libros, millones de libros en el mundo. Sí, que hay libros, son muy buenos, la literatura es muy buena, pero la profecía, el libro perfecto es esto, la Biblia, y esto fue inspirado por Dios, hombres carnales, pero que estaban llenos del Espíritu Santo, y ellos fueron los que escribieron esto y lo dejaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los dirigió para que tú y para que mí y para que nosotros entendiéramos lo que Dios quiere en nuestra vida. Esta es la solución a la libertad, esta es la solución a cualquier problema, y dejémonos llevar por ello. El Señor quiere que permanezcamos en ella, así como la vid y los pámpanos, esas ramas, esas uvas se sujetan a sus ramas, así quiere que seamos, permanecer. ¿Para qué? Para que seamos libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay que humillarse delante de Dios, y eso es lo que hoy en día no está pasando. La humillación ahora da pena, ahora por el temor al qué dirá el que está a la par, por el qué dirá aquel. Nadie quiere volverse a Dios. ¿Producto de qué? Del mundo en que vivimos. Está siendo atraído por la tecnología y por todo aquello que está envolviendo al mundo. El Señor no quiere que hagamos eso, sino que nos humillemos delante de su presencia y que busquemos a Él en obediencia,
en ayuno, en oración, en búsqueda, en congregarnos unos con otros, ayudar a levantar a aquellos, y Él nos hará libres de todo yugo de esclavitud. La libertad que tú necesitas en estos momentos la tiene solamente un hombre que vino a este mundo y pagó en una cruz del Calvario, y por la sangre preciosa que Él derramó, ese hombre es el que te dio la vida eterna y el que nos da la vida eterna. Ese es el único hombre en este mundo que te puede libertar verdaderamente, tanto física, espiritual y emocionalmente. El Señor te puede libertar de esas tres formas. Físicamente es en lo material. Cualquier problema que tú estés pasando en estos momentos, el Señor suplirá. Pero nos habla que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo va a ser por añadidura. Espiritual, en cuanto tú buscas de Dios, Él te liberta. ¿Para qué? Para que estés lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti y estará en ti. ¿Para qué? Para que seas guiado por Él, y cuando leas esta palabra poderosa, Él te va a guiar y te va a dar revelación. La palabra es revelada, y lo que se necesita hoy en día es revelación de quién, de Dios, de lo alto, del Espíritu Santo, para poder alcanzar la dirección que nosotros necesitamos. Antes de que tú tomes una decisión en estos momentos, o cuando la estés analizando, analiza primero, escudriña primero, medita en tu vida, párate en un espejo. En un espejo no te estoy diciendo literalmente un espejo, sino que te pares un momento antes de tomar esa decisión que tú quieras hacer. Medita si te conviene o no, pero busca a Dios primero en oración, y Él te va a dirigir, Él te va a decir qué hacer primero, y Él te va a dar la liberación y te va a dar el camino correcto para que llegues a ellos. Emocionalmente, lo que estés pasando, una muerte de un familiar, alguien te traicionó, alguien hizo algo que no te agradó, o te pasó algo, te ofendieron, no te preocupes. Jesucristo está ahí para sanarte. Jesucristo está ahí para vendar esas heridas del corazón, pero perdónate primeramente tú, y Dios te sanará a ti, para que también ores por aquel, porque el Señor Jesucristo es amor. El Señor Jesucristo quiere que tú ores por aquella persona que te ofendió, por aquel problema que te causó aquella persona. Ora por él, para que Dios sane tu corazón, y verás tú la revelación que Dios te da. Eso es lo que Dios pide, que busquemos la revelación de Dios, que permanezcamos en la palabra revelada más mejor es esta, la Biblia, para ser libres en Cristo Jesús. El Señor te quiere libertar. No temas, sino que sé libre en el nombre de Jesús. Deja las cargas a Cristo. Él es el único que puede ayudarnos, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Él es el que nos puede ayudar, y Él es el que nos da la liberación. Así como libertó a esta mujer, así como habló con esos fariseos. No seamos fariseos más, no seamos ningún escriba más. Dios no quiere eso en la iglesia. Dios quiere que nos dejemos llevar por su palabra para ser libres, porque muchas veces caemos en un agujero. Salimos de él y volvemos a caer. ¿Por qué? Producto de que volvemos atrás. El Señor no le gusta eso. El Señor no quiere que andes en dos aguas. El Señor quiere que andes buscando la voluntad y revelación que viene del Espíritu Santo a través de su palabra, en ayuno, en oración. Iglesia, despertemos. Amado hermano, despierta. Amigo, amiga que nos escuchas. El Señor Jesús tiene un plan para tu vida. Hay un propósito en ti, hay un propósito en todos nosotros, y es la liberación por completo. No una simple liberación, como cuando tú dejas suelto un cachorrito cuando está amarrado. Eso es una liberación temporal. Al rato tú vienes y lo amarras. El Señor Jesucristo no hace eso. El Señor Jesucristo te liberta por completo. El Señor Jesucristo te abre los brazos y te da algo muy importante, que es la vida eterna. Déjate libertar por Él. Deja que el Señor te liberte. Deja a un lado todo. Deja toda opresión. El yugo de esclavitud, déjalo a un lado. No permitas que las voces del enemigo, que la amistad que no es de muy buen parecer, llegue a ti y te ponga cosas negativas. Déjate llevar por el Espíritu de Dios. Déjate llevar por aquellas cosas que en verdad te van a levantar el ánimo, te van a levantar espiritualmente. No corras en las cosas que este mundo ofrece. Corre a los pies de Cristo, y el Señor está con brazos abiertos esperándote para que tú tengas esa liberación. En Gálatas 5:1 también nos habla el Señor. Dice la palabra que el Señor te quiere dar en esta hora de la noche. Gálatas 5:1. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros.
que estemos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad. Eso es lo que Dios quiere en estos momentos, que estemos firmes en aquel que nos libertó, en aquel que nos dio la liberación espiritual, en aquel que nos libertó de todo problema. Y no volvamos ¿a qué? Al yugo de esclavitud, que así es como hay muchos hoy en día, que Dios los liberta, buscan de Dios y vuelven a lo mismo, retroceden como cuando un cassette se adelanta y hay que atrasarlo otra vez. Eso no le gusta a Dios. Dios quiere que veamos siempre para adelante, puestos la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Abre tu corazón a Cristo, entrega su vida a Él si no le conoces, reconcíliate con Él en estos momentos. Él quiere libertarte. Ya no andes más en lo que andabas. Vuélvete a Cristo y Él hará en tu vida aquello por lo cual tú siempre has anhelado en tu corazón. Él lo sabe. Jesucristo sabe tu necesidad. Jesucristo sabe el problema que tú tienes. Jesucristo sabe la enfermedad que tú tienes. Y Él te libertará, Él te sanará y Él te levantará. Y Él te dará algo muy importante, la vida eterna. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Tremendo. Gracias, varón. Amén. Amigo televidente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. El Señor dice que es la verdad. Ahora, ¿cómo tú puedes conocerla? Se te ha expuesto hoy, se te ha enseñado hoy. ¿Cómo tú puedes entenderla? ¿Cómo tú puedes alcanzar la verdad? Siendo sinceramente contigo mismo, primeramente. Reconociendo que eres un pecador. Entendiendo que tú necesitas ayuda. Entendiendo que tú necesitas salvación. Y que el único que puede salvarte, que puede saciarte, fue aquel que por obra y gracia del Espíritu Santo nació en la Virgen María, para darte vida y vida en abundancia. Él es la verdad. ¿Quieres conocerlo? Depende de ti. Él te espera con los brazos abiertos. Él no te obliga, Él no te forza. Él te dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y por su interior correrán ríos de agua de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, jamás. Él te sacia la sed, el hambre. Pero también te dice, sin mí, nada podéis hacer. Él es la salvación, en otra palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Todos te mentimos, todos fallamos, todos actuamos, pero ese ni miente, ni falla, ni traiciona, ni es hipócrita. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tú tienes que recibirlo. No es que si tú quieres, tú tienes que recibirlo para poder ser salvo. ¿Me estás entendiendo? Así que no es que tú quieras, porque si tú vas a querer de todo. Pero cuando tú necesitas realmente el único Salvador, entonces, para ser salvo, tú tienes que aceptarlo. Te lo presentamos ahora. Hermano Esaú, repita una oración con estas personas que ahora mismo, allí donde están levantando su mano y están aceptando a Jesucristo. Están llorando. Yo estoy viendo gente llorando. Ore por ello, varón, en este momento. Bueno, vamos a repetir esta oración. Padre, vengo ante ti. Reconozco, Señor amado, que he estado pecando y hoy quiero rendir mi vida a ti, Señor. Hoy renuncio al mundo y a los pecados y abro mi corazón y acepto al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Por favor, Señor, acéptame, purifícame, límpiame, toma control de mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Por favor, Señor, guíame, guárdame y líbrame del mal. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han entregado su vida a ti.
Clamamos, Señor, para que tu presencia ministre sus vidas y para que tú cautives su corazón y ábreles el entendimiento, Señor, para que ellos se congreguen, Señor, como dice tu palabra en Hebreos 10:25, que es necesario congregarnos más cuando vemos que el día de tu venida está cerca, Señor. Padre, por favor, permite que ellos se puedan congregar en una iglesia en donde se predique tu palabra, Señor. Guíalos tú, cautívalos tú, enamóralos tú, Señor, satúralos con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Amén. Amigo televidente, hemos llegado al final de la programación, pero hable con su pastor, hable con los hermanos. Si ustedes quieren el mensaje que Dios me dio, mande a buscarlo. Al final ahora de nuestro programa, mira aquí nuestro teléfono, nuestra dirección, llámenos, se lo vamos a enviar porque los pastores deben saber y los hermanos deben estar avivados. Lo que viene no es fácil. La semana que viene, si Dios permite, estaremos dando la segunda parte sobre este mensaje. Hermano Jorge, ore por las iglesias y por los hogares para que Dios mantenga la unidad, porque lo que viene no es fácil. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Presentamos, Señor, todas las iglesias, todas las congregaciones, Señor, para que tú tomes control de cada uno de ellos, Señor, a los pastores, a cada líder, Señor, darle esa fuerza, sabiduría, para que puedan, Señor, acercarse cada día más, Señor, con lo que tú has escogido, lo que tú llamaste, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, Padre, esa sabiduría, Dios, porque mira lo que va a acontecer, Señor, es bastante fuerte, pero cuando estamos en tus manos, estamos bajo tus alas, Señor, tú manifiestas tu gloria, tú nos das protección, seguridad en nuestras vidas. Te pedimos por cada congregación, cada, Señor, líder, Señor, que se presenta cada día, Señor, ante tu presencia, Padre Celestial. Ayúdalos y guárdalos cada día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos veremos en las próximas semanas. Aquí tenemos venido, pero esperamos muy pronto. Dios me le guarde mucho. Mientras las semanas se despiden de ustedes. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios le guarde. Hasta pronto con la ayuda del Señor. Cuán hermoso fue su amor, inolvidable y siempre fiel. Nunca se apagó su luz, nunca se apagó su amor. Y aunque eterno fue el dolor y el precio que en la cruz pagó, hoy la libertad será la rosa que su amor